Bien, continuamos. Como decíamos anteriormente, la confianza filial, la cuarta característica, viene evidentemente inmediatamente después de la anterior. Después de tener el culto de veneración, de respeto especial a la Virgen María, evidentemente surge del corazón también una confianza filial. Ya no es simplemente eh, por justicia, digamos, porque ella merece ser respetada, sino simplemente porque surge del corazón esa confianza amorosa en María. La confianza filial, evidentemente, tiene su primacía en Dios, lógicamente como Dios que es nuestro Padre. Pero María participa de alguna manera de ese proyecto de salvación que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por eso también corresponde a María también una especial confianza filial en su protección y en su amor. Después vamos a verlo más a profundidad, que el Carmelita, la Virgen del Carmen, para el Carmelita es un refugio especial de protección y de amor. Sobre todo la característica de protección, la Virgen Santísima, la Virgen del Carmen, se le atribuye mucho lo que es la característica de la protección ante los peligros, tanto del alma como del cuerpo. Y el Carmelo, como vemos acá, según una expresión medieval, una expresión antigua medieval, el Carmelo es todo de María. Pueden subrayar esa frase. El Carmelo, para todos los carmelitas, es todo de María. Es decir, no es simplemente una parte, una mínima parte de la Virgen, sino que es todo de María. Y cuando decimos el Carmelo nos referimos a todo carmelita. Podemos adaptar esta frase y podemos ponerla a todo carmelita. Podemos decir, el carmelita es todo de María. Y yo puedo aplicarme esa frase en mí, en primera persona. Yo, como carmelita, soy todo de María. Pueden hacerse ese ejercicio de aplicarse esta frase. Yo, como carmelita, soy todo o toda de María. Vamos a ver un poquito los orígenes de nuestra comunidad religiosa. Hacia finales del siglo XII, hacia finales del siglo XII, durante el periodo de las Cruzadas, un pequeño grupo de ermitaños latinos se estableció en la ladera del Monte Carmelo, creándonos un poquito de contexto, adentrándonos un poquito en el contexto histórico en el siglo XII, en ese tiempo de las Cruzadas. Recordemos que las Cruzadas eran aquellos guerreros que se fueron de Europa, emigraron de Europa a la Tierra Santa para proteger y recuperar los lugares santos, sobre todo los lugares que estaban dominados por los musulmanes en la época. Fueron estos cristianos que se armaron de valor para ir a batallar de alguna manera con las armas físicas. Luego, después de ese periodo, muchos de estos cristianos, de estos cruzados, se dieron cuenta de que no era con las armas que iban a proteger, iban a recuperar los lugares santos de Tierra Santa, sino que se dieron cuenta que el arma más poderosa era la oración, la vida de recogimiento y la vida apostólica, el servicio misionero, sobre todo cimentados en la palabra de Dios, como dice San Pablo, que hay que revestirse de la armadura espiritual. Entonces, al darse cuenta, estos primeros cruzados decidieron irse a la ladera del Monte Carmelo, es decir, que está ubicado en la ciudad de Haifa, en Israel, que empieza en la ciudad de Haifa y se recorre toda aquella zona el noroeste de Israel, el noroeste de Israel, que limita con el mar Mediterráneo. Ahí está ubicada propiamente el Monte Carmelo, que recordemos que el Monte Carmelo no es solamente un monte, sino toda una cordillera de montes que está ubicado en esa zona, la zona del noroeste de Israel, que limita con el mar Mediterráneo. De hecho, si nosotros nos ubicamos en la ciudad de Haifa, podemos ver el mar Mediterráneo. Pueden buscar por internet muy fácilmente, en dos segundos pueden buscar la ciudad de Haifa y pueden ver que se ve el mar Mediterráneo. Ahí comienza propiamente el Monte Carmelo, lo que conocemos como el Monte Carmelo. Actualmente es una ciudad industrial, hay mucho trabajo, muchas industrias actualmente ahí,
pero más adentro, ahí sí se pueden ver, digamos, los montes y, bueno, la parte ya del Monte Carmelo como nosotros lo conocemos. Eh, Estos primeros ermitaños se establecieron en el Monte Carmelo con el deseo de imitar al profeta Elías, adoptando su forma de vida. Siguiendo las huellas del profeta Elías, los ermitaños emprendieron una vida de silencio y soledad, habitando en las grutas de la montaña, meditando día y noche en la palabra de Dios. Estos primeros ermitaños, que repito, en el siglo XII, decidieron irse a esas laderas del Monte Carmelo y en cuevas, se metían en las cuevas de aquellos montes. Recordemos que no es solamente un monte, sino son varios montes. Se metían en las cuevas y ahí se dedicaban a, como el profeta Elías, meditar día y noche en la palabra del Señor. Una vida eremítica, como imitando en cierta manera los monjes que ya se habían establecido en Europa, con San Benito de Nurcia también, que fue en el siglo IV más o menos. Ellos siguieron de alguna manera esa vida, pero en esta parte del Monte Carmelo. Ellos eran latinos, es decir, provenientes de Europa, provenientes de los lugares que ahora son España, Francia, Italia, Chipre y bueno, todas esas zonas. Se establecieron aquí en el Monte Carmelo y ahí se dedicaron a esa vida de oración y penitencia, imitando al profeta Elías. Y aquí aparece muy importante la figura del profeta Elías. Nosotros como carmelitas tenemos como primer padre al profeta Elías del Antiguo Testamento. El profeta Elías podemos encontrarlo en los capítulos 17, 18 y 19 del primer libro de los Reyes. Pueden anotar esas citas para buscarla ya con más tiempo. Son unas citas no tan largas, pero sí, bueno, ameritan un tiempo de meditación y de reflexión. Los capítulos 18, 19, 17, 18 y 19 del primer libro de los Reyes. Y el segundo capítulo, el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Concretamente, esos son los capítulos donde se menciona la figura del profeta Elías en el Antiguo Testamento. El profeta Elías, como ya muchos saben, no vamos a decir completamente la historia del profeta Elías en este momento, pero sí para simplemente refrescarnos. Recuerden que era aquel profeta que, bueno, era el último profeta del verdadero, del Dios vivo, porque los demás los habían matado en aquella oportunidad por la persecución que tenían por la reina Jezabel, que se menciona en dicho libro de los Reyes. El profeta Elías era el último que quedaba, el último profeta que quedaba, y bueno, él armado, digamos, de el celo por el Señor, que esa es una frase que él menciona, ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Y ese es precisamente el lema que aparece en nuestro escudo. Celo celatus sum pro domino Deo exercitum. Ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Esa frase es del profeta Elías, que aparece en nuestro escudo, el escudo carmelitano. Y bien, Elías, impulsado por ese celo apostólico de la palabra de Dios, se enfrentó con los 450 sacerdotes del falso dios Baal de aquella oportunidad. Era una entidad demoníaca de aquella oportunidad que, bueno, muy perversa, que, bueno, lo amenazaron a él con matarlo, pero él, con la valentía que el Señor le dio, le mostró, digamos, a las personas, al pueblo, quién era el verdadero Dios. Y él, evidentemente, lógicamente prevaleció la verdad del Dios vivo. Y bueno, después de ahí, en el profeta, repito, esto es para que lo vayan viendo con calma y con mucha meditación, porque hay muchos detalles que aparecen en este libro de los Reyes que puede ayudarnos a nosotros como carmelitas. En otra oportunidad podríamos, tal vez en alguna formación, tal vez leer, digamos, de corrido el libro de los Reyes y ver, digamos, qué podemos sacar como carmelitas en esos textos. Porque recuerden que esos son nuestros orígenes como carmelitas descalzos. Es cierto que apareció Santa Teresa en el siglo XVI más adelante, pero nuestros orígenes, el fundamento, está en el profeta Elías. Bien, ¿qué
quería mostrar aquí un pequeño, de todos los textos, solamente queríamos mostrar un pequeño texto del profeta Elías, simplemente para que nos demos cuenta de la gran similitud que tiene con nosotros. Y por eso es que estos primeros ermitaños vieron en el profeta Elías una figura de ejemplo, un ejemplo y un modelo a seguir. En el capítulo 19, concretamente, del primer libro de los Reyes, en el versículo 19, cuando se encuentra con el profeta Eliseo. Me gusta mucho este pasaje porque Elías se encuentra con su discípulo, es decir, con el primer, o mejor dicho, con el segundo carmelita de la historia. Imagínense, el primer carmelita era Elías y el segundo carmelita era Eliseo. Y nos damos cuenta que el carisma del Carmelo no le, o mejor dicho, o sea, el llamado no le cayó del cielo, así, de buenas a primeras, a Eliseo, sino que fue por medio del profeta Elías. Siempre Dios se vale de otra persona para traernos hacia sí, hacia él mismo. Entonces dice el texto, partió de allí Elías y se encontró con Eliseo, hijo de Safat, quien estaba estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª, es decir, estaba en medio de su trabajo. Eliseo estaba trabajando en ese momento cuando viene el profeta Elías. Elías se le acercó y fíjense muy bien en este detalle muy importante que se van a caer para atrás cuando escuchen esto. Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Inmediatamente, dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías. ¿Qué fue lo que le tiró Elías a Eliseo? Su manto. ¿No les recuerda más o menos algo a nosotros como carmelitas esa figura? Sí, el hábito. El escapulario, sobre todo, el escapulario. Es algo que nosotros nos imponen cuando nosotros entramos en una comunidad, nos imponen el escapulario. Nosotros mismos no nos lo imponemos, nos lo impone a otra persona, es decir, un superior. Nos lo impone y ahí empieza el seguimiento de Jesucristo imitando a la Virgen María, como dije anteriormente. O sea, es una figura bastante importante. Y bueno, hay muchos detalles que podemos ver allí en el libro de los Reyes que puede ayudarnos como carmelitas también. Pero, en fin, volviendo a los primeros ermitaños del Monte Carmelo, vamos a ver, adelante. Volviendo a los primeros ermitaños del Monte Carmelo, ellos les impresionó tanto la figura del profeta Elías que se dedicaron principalmente a eso, a escuchar, meditar la palabra de Dios, meditándola en el corazón y una vida de soledad y silencio. Pero algo muy importante y es muy curioso, que hace una distinción, porque en el siglo IV se dice que ya había algunos ermitaños, incluso ahí mismo en el Monte Carmelo. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa sobre todo esto del siglo XII, porque estos son los que iniciaron propiamente la orden carmelita. ¿Por qué? Los monjes de San Benito, por ejemplo, y bueno, eso es una apreciación que yo me he dado cuenta, la verdad, que ellos también tienen lo mismo, vida comunitaria, vida de silencio, vida de oración, etc. Los carmelitas también, estos primeros ermitaños también tuvieron lo mismo. Pero los carmelitas, en este caso, yo he notado que hay como un matiz especial que los distinguía de los de San Benito, que podría equivocarme, pero es la apreciación que tengo y yo me he dado cuenta durante todo este tiempo de formación, que es que ellos le daban un hincapié, los carmelitas le daban un hincapié muy importante a la vida comunitaria, es decir, al acompañamiento. ¿Por qué? Porque cada uno de los ermitaños tenía sus cuevas, pero en algunos momentos determinados del día tenían que salir y encontrarse con los otros hermanos, sobre todo para las horas del comer y el compartir la palabra. O sea, tenían que compartir y reunirse. Eso es algo muy familiar para nosotros, no sé si se dan cuenta de eso. Tenían que reunirse. Y de hecho, ellos, cuando aparte de la figura del profeta Elías, que eso es lo que vamos a ver aquí,
los primeros carmelitas erigieron también ahí una capilla en honor a Nuestra Señora y la llamaron la Señora del Lugar. Ese fue el primer título que se le dio a la Virgen del Carmen, la Señora del Lugar, como patrocinio de ese sitio, del sitio donde estaban ellos. María es la Señora de este lugar. Nosotros, los carmelitas, estamos acá en el Monte Carmelo y María es nuestra patrona, nuestra protectora. Ella es la Señora de este lugar. Que ese término, ese lugar, no hace solamente referencia a un lugar físico, a un lugar geográfico, puede hacer referencia a algo superior, es decir, al lugar del corazón, a la celda interior, es decir, a esa cueva interior que tenemos dentro donde habita Dios. Como se adentró el profeta Elías también y escuchó la voz de Dios en la brisa suave que aparece también en el primer libro de los Reyes. Cuando escuchemos este apelativo de María, Señora del lugar, ya no está haciendo referencia al lugar geográfico, sino al lugar de nosotros. Porque donde está un carmelita, ahí está el Carmelo. Pueden anotar esa frase también. Donde está un carmelita, está el Carmelo. Que de hecho, el profeta Elías se le atribuye el monte Carmelo, pero más adelante, después de que se enfrentó con los 450 sacerdotes de Baal, prácticamente la reina Jezabel lo corrió de ahí, lo amenazó con matarlo y él tuvo que salir corriendo porque si no lo iban a matar a Elías y salió al monte Oré. Salió al desierto hacia el monte Oré, que según dicen los biblistas que es el mismo monte Sinaí donde estaba Moisés, donde le dio las tablas de la ley, que eso ya es otro sitio. Geográficamente el monte Oré es otro sitio, no es el mismo monte Carmelo, pero ya se dan cuenta, no importa que sea otro sitio geográfico, donde está Elías como carmelita, ahí está el Carmelo. Entonces, para que se den cuenta de la gran importancia que tiene el carmelita, más que el lugar físico, que el lugar geográfico. Nosotros cuando decimos vamos al Carmelo, es porque vamos a reunirnos todos como hermanos. Así estemos debajo de una piedra, si estamos como hermanos reunidos, como hermanos de una comunidad, ahí está el Carmelo también. No importa que no estemos, digamos, en el convento de nuestras hermanas o en la casa de nuestros padres, que es el lugar privilegiado. Pero así como, repito, así estemos debajo de una piedra, ahí estamos, ahí está el Carmelo, ahí estamos reunidos. Aquí, de hecho, en este momento estamos en el Carmelo también. ¿Por qué? Porque estamos varios carmelitas reunidos. Y bien, eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Y bien, estos hermanos, estos ermitaños del Monte Carmelo, se les llamó primeramente hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ese fue el primer nombre que ellos se les dieron. No precisamente carmelitas, evidentemente carmelitas porque estaban en el Monte Carmelo, pero el nombre que se les dio, el nombre completo, ellos decían, nosotros somos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es un término un poco polémico, porque creó un poco de polémica en la historia, porque ellos decían, bueno, María es nuestra madre, pero como María, como nos une la hermandad de ser hijos del mismo Padre y compartimos el mismo carisma, entonces María también es nuestra hermana. Y eso es un término que escandalizó a muchísima gente de la época que no eran de la comunidad. No en ese sitio, propiamente no en ese sitio, fue más adelante. Pero bueno, en fin, ellos se le llamó así, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y esta es la señora del lugar, Santa María del Monte Carmelo, es la señora del lugar, es la patrona de nuestro sitio. Y bien, eso fue en el siglo XIII, en el siglo XII. Y en el siglo XIII, concretamente, San Alberto de Jerusalén, ellos le entregan le piden al patriarca de Jerusalén, que era el que tenía jurisdicción sobre esa zona, que le escribiera su regla, la regla de vida, la norma de vida, en el siglo XIII concretamente. Ellos empezaron en el siglo XII y en el siglo XIII, con el tiempo de San Alberto de Jerusalén, él le escribió, le hizo el favor de escribir su regla, la norma de vida con el cual ellos tenían que vivir, la regla común que todos conocemos en la vida, en las órdenes religiosas. Ya San Benito tenía su regla de mucho tiempo antes, los franciscanos también tenían su regla
casi contemporáneamente también tenían su regla en ese tiempo. Los dominicos también usaban la regla de San Agustín y después, bueno, ellos la adaptaron a la vida de los dominicos, etc. Ellos, los carmelitas, quisieron también su propia regla y se las compuso fue San Alberto de Jerusalén, que era el patriarca o el obispo en este caso. Ellos se le llama patriarca, el patriarca latino de Jerusalén, que es el que tenía jurisdicción en ese tiempo. Y fue aprobada por el Papa Inocencio IV, también en el mismo siglo XIII, más o menos casi a mediados del siglo XIII fue que se aprobó oficialmente. Se hicieron varias redacciones, pero al final la definitiva fue la que aprobó el Papa Inocencio IV. Entonces, bien, la misma que compuso San Alberto de Jerusalén. Dicha regla es importante que nosotros los carmelitas, sobre todo los carmelitas seglares, que la repasemos también. Podemos buscarla por internet, regla de San Alberto, regla carmelitana o regla carmelitana de San Alberto de Jerusalén, que es algo importante. Esta regla tiene una curiosidad bastante, bueno, peculiar, a diferencia de otras reglas religiosas. En primer lugar, para que nos tomemos en cuenta una diferencia. La regla de vida de una comunidad religiosa es como el núcleo central de cómo tiene que vivir esa vida religiosa. Es decir, es el germen, es por decirlo, el prototipo de cómo tiene que ser un religioso. Esa es la regla. Las constituciones de dicha comunidad religiosa es la aplicación concreta de dicha regla en los momentos concretos y en las situaciones concretas de la historia. Por ejemplo, la regla dice, podemos decir que la regla es más espiritual y las constituciones es más como ley, es más la ley aplicada en el momento actual. Entonces, por eso a veces la regla es la misma, pero las constituciones son las que a veces varían. Para que nos demos una idea, nosotros tenemos la misma regla, pero los frailes tienen sus constituciones propias, las monjas tienen sus constituciones propias y nosotros los seglares tenemos nuestras constituciones propias, para que nos hagamos una idea. La misma regla, pero constituciones distintas, según el modo de vida de cada quien. ¿Por qué? Porque los frailes son religiosos, las monjas también, y nosotros somos laicos, somos seglares. Entonces, las constituciones tienen que adaptarse, es decir, cómo vivir la regla según el estado de vida de cada quien. Para que nos tengamos bien claro esa es la diferencia entre la regla y las constituciones. En concreto, la regla carmelitana es, podría equivocarme también, pero según lo que estuve investigando, es una de las reglas, por no decir la regla más corta de todas las órdenes religiosas. Más corta. No se divide ni siquiera por capítulos. Pueden buscarla, se pueden leerla de corrido, sin mentirles la verdad, en unos 7 minutos. Pausadamente pueden leerla en 7 minutos, máximo 10 minutos. Y bueno, es la regla más corta de todas las órdenes religiosas. No se divide ni siquiera por capítulos, se divide por numerales. Tiene 24 numerales, la regla carmelitana. Y bien, está basada propiamente en textos bíblicos. San Alberto de Jerusalén se inspiró mucho en la Biblia para escribir la regla de los carmelitas. ¿Por qué? Porque su vida era meditar día y noche en la palabra de Dios, en la ley del Señor. Que esa frase la copió textualmente San Alberto de Jerusalén en la regla. Cada uno tiene que permanecer en su celda meditando día y noche en la ley del Señor. Esta frase me gusta muchísimo de la regla carmelitana porque, repito, es una frase que podemos tomar y podemos aplicarla a nuestra vida diaria en la reflexión personal. Porque no vamos a agarrarla literalmente, porque muchas cosas que tiene la regla eran de la época, pero podemos aplicar dicha regla para nuestra vida. Recordemos que la regla es la raíz de nuestra vida religiosa, es decir, el origen. De ahí, esa es nuestra inspiración, esa sería la palabra. La regla carmelitana es nuestra inspiración como carmelitas. Esa frase, esa cláusula, por decirlo así, de la regla que dice, cada uno permanecerá en su celda, día y noche meditando en la ley del Señor, velando en oración. Cada carmelita va a permanecer en su cueva, es decir, en su celda, meditando día y noche en la ley del Señor. Y después también dice que en la comida y en la celebración eucarística y en el rezo de la liturgia de las horas, cada quien iba ahí y se van a reunir y van a rezar en común, que eso es algo distinto que tienen algunas órdenes monásticas, que algunas órdenes monásticas hacen los oficios a veces solos. En concreto, en este caso, tienen que unirse todos.
En otras congregaciones también, la comida también, comen solos en sus celdas, cada uno. A veces hacen la oración en común, pero comen solos. En este caso, ellos tenían que comer también en común, o sea, tenían que compartir todos juntos la misma comida. Solamente en las horas de celda iban a estar solos, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la soledad, pero siempre hay que integrarla y combinarla con la vida comunitaria, la vida fraterna. Entonces, para que nos demos cuenta de la peculiaridad que tuvo San Alberto cuando escribió la regla carmelitana. En concreto, la aplicación que dije anteriormente, dice San Alberto de Jerusalén que cada uno permanezca en su celda. ¿Cómo lo aplico yo? Yo como carmelita seglar, ¿cómo es eso? ¿Cómo se aplica a nuestra vida diaria? Bueno, principalmente, si dice que cada quien tiene que permanecer en su celda, nosotros como carmelitas que somos laicos y cada quien tiene su familia, tiene sus ocupaciones, tiene sus obligaciones diarias, podemos decir que esa celda es nuestra vida diaria. Es decir, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en nuestros lugares donde nos desenvolvemos todos los días. Por decirlo así, de lunes a sábado, por decirlo de alguna manera. Esa es nuestra celda. ¿Por qué? Porque estamos metidos en donde Dios nos metió. Estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Esa es nuestra celda, por decirlo de alguna manera. Mientras estamos ahí, tenemos que meditar día y noche en la ley del Señor, o sea, en nuestros quehaceres diarios, acordarnos de la presencia de Dios y meditar esa palabra que nos quiere decir el Señor. Para eso está la meditación diaria, la oración diaria que tenemos que hacer, la lección divina, que es otro tema de formación también. Ahora bien, ¿cómo tenemos que, dice, cuando en la comida en las horas tienen que reunirse todos? ¿En qué momento entra eso? Cuando nosotros nos reunimos en la comunidad. Cuando tenemos nuestras reuniones de comunidad es precisamente eso, reunirnos como hermanos y compartir esa experiencia, esa vivencia. Recordemos, estamos integrando la vida de soledad y la vida comunitaria. De soledad en el sentido análogo, repito, estamos hablando en el sentido análogo, ¿por qué? Porque estamos en nuestras ocupaciones diarias, pero podríamos decir que esa es nuestra celda interior también, pero siempre en vista a que vamos a reunirnos cuando toque la reunión de comunidad, estar juntos como hermanos de la misma comunidad. Bien, en el siglo XIII, siendo superior de la orden, San Simón Stock, antes de esto, antes de entrar en San Simón Stock, resulta que en esa época, después de haber sido aprobada la regla carmelitana, bueno, no les duró mucho, digamos, la alegría, digamos, al ser aprobada por la Iglesia la regla carmelitana. Otra cosa también importante, los carmelitas ellos no formaron una secta, hablando así coloquialmente, ellos siempre quisieron vivir bajo el amparo de la Santa Iglesia, bajo la obediencia de la Santa Iglesia Católica, y por ello siempre estuvieron en sintonía con su patriarca, el obispo, y con el Papa de aquella época. Entonces, bueno, para tomar en cuenta la conexión que tiene el Carmelo con la Santa Iglesia. Recordemos que nuestra Santa Madre Teresa decía, cuando murió, ella dijo, al fin muero hija de la Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene una gran importancia para nosotros los carmelitas. Entonces, para que nos demos cuenta que nosotros los carmelitas no estamos por ahí dando vueltas sin rumbo. O sea, tenemos que estar siempre conectados con la autoridad de la Iglesia, que la Iglesia como madre y maestra. Bien, cuando se fue, resulta que, bueno, volvieron a dominar los musulmanes aquellas zonas del Monte Carmelo, donde estaban reunidos estos primeros ermitaños, y después tuvieron que salir de aquella zona, en el mismo siglo XIII aproximadamente. Ellos tuvieron que salir e emigrar, prácticamente salieron botados de ahí, salieron del Monte Carmelo, de Tierra Santa, y tuvieron que regresar. Como muchos eran europeos, volvieron otra vez a Europa. Volvieron otra vez a Europa ya como religiosos carmelitas, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Se instalaron en Europa y tuvieron que adaptar su vida eremítica a la vida de la ciudad. Tuvieron que adaptarse su forma monástica, ya no eran monjes, sino eran ya frailes. Tuvieron que adaptarse a la vida de fraile, es decir, estar en un convento, pero en medio de la ciudad. O sea, de manera que tenían que salir, hacer diligencias y demás. Entonces, en el convento donde vivían en Europa ya, en este momento ya. ¿Qué pasa? Como ellos ya era una orden nueva, en ese tiempo en Europa,
las órdenes ya establecidas, eran bueno, los dominicos, de esta categoría de los frailes, ya eran los dominicos, los franciscanos, no recuerdo la otra otra en este momento, pero bueno, ya estaban establecidas en ese tiempo en Europa. Y ya la orden de los carmelitas era una orden nueva, entonces había personas, sobre todo teólogos, sobre todo personas que decían, no, ya es suficiente, ya no podemos aceptar más órdenes religiosas. Entonces, bueno, dijeron, hasta aquí quedó, ya no se puede fundar otra orden religiosa más. Entonces, bueno, vamos a cerrar la Santa María, como dicen, ya no podemos aceptar más, y bueno, lo dejamos así. Pero ya estaba aprobada por el Papa, estaba aprobada por la Santa Iglesia, entonces no había ningún problema, no estaba en desobediencia ni nada por el estilo, sino simplemente algo cultural de la época. Bueno, aparte de que ellos decían que María era nuestra hermana, repito, vuelve al tema de que María es nuestra hermana, y eso chocaba mucho con la teología de la época, porque ellos decían, no, ¿cómo van a decir que María es hermana nuestra? O sea, es un atrevimiento, o sea, son muy atrevidos esta gente, o sea, entonces, bueno. Ellos no entendían evidentemente la confianza que tenemos con María nuestra Madre, esa cercanía de que María es nuestra hermana. Entonces, bueno, no podían comprender ese misterio de que María también es nuestra hermana. Teológicamente es algo, tiene su fundamento. María es hija del Padre, así como nosotros, y como hijos del mismo Padre, María es nuestra hermana mayor, podemos decirlo de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué pasó? En el siglo XIII, el mismo siglo XIII, siendo superior de la orden, en aquella oportunidad, San Simón Stock, que es una figura bastante emblemática de nuestra comunidad religiosa, viendo esa situación, viendo las dificultades por las que estaban pasando su orden en ese tiempo, él era el superior de la orden en ese tiempo, viendo la dificultad por la que estaba pasando, suplicó a la Virgen María su ayuda, su protección sobre todo. Resaltó esa palabra, protección, o sea, pidió la protección a María, María que protege. Porque ahí, viendo que María es nuestra hermana, podemos decir que María es madre, María es hermana que acompaña y es madre que protege. Esas son dos características de María. María es hermana que acompaña y madre que protege. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Entonces, bueno, San Simón Stock, bueno, apelando a esa característica de María, que es madre, que protege, bueno, compuso el famoso himno Flos Carmeli, Flor del Carmelo, con muchos títulos de la espiritualidad oriental. Él agarró muchos títulos de la espiritualidad oriental, sobre todo la última frase que dice María, estrella del mar. Es una frase muy bonita, muy hermosa, porque recuerda cuando ellos estaban en el Monte Carmelo, porque se ve el mar Mediterráneo. Entonces María, como cuando estamos navegando en el mar, de las tempestades de nuestra vida, ella es la estrella que nos guía hacia el puerto de salvación, que es Jesucristo, el Señor. Entonces, María, como la estrella del mar, ella nos guía. Y bien, otros títulos que él mencionó en su famoso himno, Flos Carmel, como una súplica de protección. Y bien, según la tradición, el 16 de julio de 1251, la Virgen la manifiesta la promesa de protección a él y a todos los de su orden, que es la promesa que nosotros conocemos del escapulario. No hay datos precisos, históricos, de dicha manifestación, es decir, no se sabe con exactitud si fue una aparición, si fue en sueños, si fue una inspiración, no se sabe con exactitud el dato histórico concreto. Lo que sí se sabe es que se asumió, digamos, este hecho como ya algún hito importante de la orden ya. Entonces, de manera que tanto fue así que la misma orden y la misma iglesia escogió ese día para celebrar a Nuestra Señora del Monte Carmelo, el 16 de julio, en conmemoración de esa anécdota de San Simón Stock. Entonces, bueno, lo que nos importa a nosotros, no nos importa si fue una aparición o si fue una inspiración, lo que nos importa es que fue una protección. La Virgen sí le prometió eso. Eso es algo que sí nos conta a nosotros, porque al manifestarse de generación en generación y a la iglesia al acogerlo y la misma orden al acoger también este hecho, manifiesta que esa promesa es verídica. María promete a todo el que lleve el escapulario que no padecerá del fuego del infierno. Lógicamente el que lleve el escapulario con las debidas disposiciones. Los primeros carmelitas, como dije anteriormente,
Los primeros carmelitas, como dije anteriormente, aunque ellos se enfocaron en el profeta Elías como figura, como ejemplo, ellos también veían a María como esa mujer que escucha la palabra de Dios y la medita en su corazón. Tenía esas dos figuras. Elías también, que escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios y sigue el llamado. María también, viendo el texto de San Lucas que dice: ella guardaba todo y meditaba en su corazón, también veían en esa figura, en ese texto, como que ella es la figura de la Virgen, ella es la Virgen del Carmen. De hecho, si queremos resumir quién es la Virgen del Carmen, podemos decir que la Virgen del Carmen es María del Evangelio, podemos llamarla también. No es un título que van a encontrar por ahí, pero podemos llamarla perfectamente así. La Virgen del Carmen es María del Evangelio, o María de la Sagrada Escritura, o María de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la mujer que medita en su corazón la ley del Señor. Entonces podemos decir que, sin temor a equivocarme, ahí sí se lo digo sin temor a equivocarme, que la Virgen del Carmen es la devoción más antigua de todas las advocaciones de la Virgen. Es la advocación más antigua. La más antigua es la Virgen del Pilar, históricamente hablando, pero viendo este contexto histórico, bíblico, la Virgen del Carmen es la más antigua. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio. Está ahí, cuando dice: ella meditaba en su corazón la ley del Señor. Ese, cuando está en el nacimiento de Jesús. Ella meditaba todo esto, guardaba todo esto y meditaba en su corazón. Esa es la Virgen del Carmen. Esa es la Virgen del Carmen. Podemos imaginarnos esa Virgen María cuando llegue el tiempo de la Navidad, que ella que dice que meditaba todo eso en su corazón, imaginarla vestida de carmelita, a ella. Esa es la Virgen del Carmen. Entonces que en el Evangelio no aparecen imágenes, pero ya sabemos que esa es María del Monte Carmelo, para nosotros los carmelitas. Y bien, este es como un pequeño recorrido en el Monte Carmelo. Yo quisiera, bueno, que cada uno buscara por internet el Monte Carmelo como es, buscaran la foto. Así que no tenía tiempo de poner aquí la foto porque son muchísimas, pero quisiera que cada uno hiciera como que ese recorrido de fe en el Monte Carmelo. Y bueno, busque la ciudad de Haifa, porque de hecho no lo mencioné, en la ciudad de Haifa actualmente ahí está un monasterio, basílica de Carmelitas Descalzas, reciente, desde el siglo XIX, no es tan antiguo, pero está ubicado justamente según la tradición donde estuvo el profeta Elías, en la ciudad de Haifa. Allá el monasterio se llama Stella Maris, estrella del mar, y es un monasterio bastante hermoso, no solamente por la arquitectura, sino por el lugar donde está. ¿Por qué? Porque ahí está donde empezó todo, donde empezó nuestra vida religiosa. Y bien, vamos a ver un poquito acerca de la Virgen del Carmen según nuestras constituciones. La Virgen María según nuestras constituciones carmelitanas, según nuestras constituciones de la Orden OCDS. La Virgen del Carmen, la Virgen María, mejor dicho, aparece en nuestras constituciones en los numerales 29, 30 y 31. Esos son los numerales de las constituciones donde aparece la Santísima Virgen María. Entonces podemos leerlos perfectamente y aprender varias cosas de la misma. Dice el numeral 29 de las constituciones OCDS. Estos son propiamente de nosotros los seglares. Entonces, lo aplicable para nosotros. De hecho, podemos leerlo como reflexión personal y bueno, como meditación, pues que es algo importante. De hecho, hago un pequeño paréntesis aprovechando la hora. Muchas veces cuando leemos textos, estos se llaman textos legislativos, es decir, que son leyes. Pero nosotros como carmelitas, Dios nos ha dado un carisma del don de la sabiduría bastante grande, que podemos ver en cualquier cosa una materia, un punto de meditación, un punto de oración, un punto de reflexión. De hecho, en una ocasión, en uno de mis cumpleaños, un amigo me regaló un libro de Biblia, de estudio bíblico, del Apocalipsis concretamente, de un dominico, un autor dominico. Entonces, ustedes saben que los dominicos se dedican al estudio, a la teología y demás. Nosotros nos encargaríamos de la parte espiritual, de la reflexión, de la oración, etc. Los dominicos se encargan más del estudio y eso, la teología y eso. Entonces yo le dije, tan bueno, le dije a mi amigo, le dije, no, muchísimas gracias, me gusta mucho porque me gustan mucho también las apreciaciones de los dominicos también.
Y bueno, él me dijo así como que, bueno, mira, discúlpame que no encontré ningún autor carmelita, la verdad, discúlpame, porque él sabe que soy carmelita, me dice, discúlpame que no encontré ningún autor carmelita, este fue el que encontré, pero bueno, como ustedes los carmelitas, de todos sacan una reflexión, entonces bueno, no dije, no importa tampoco, dice, bueno, entonces me quedó mucho esa frase de mi amigo, que no es carmelita, pero me hizo como una llamada de atención, o sea, me recordó quiénes somos los carmelitas, que de todos sacamos una reflexión, un punto de oración. Bien, cerrado el paréntesis, vamos a las constituciones. La numeral 29 de las constituciones de la OCDE dice, el dinamismo interior del seguimiento de Jesús, aquí lo tengo en letra numeral 29. Yo sé que no copié completo el texto, pero para que ustedes mismos lo buscaran, o sea, en las constituciones, me imagino que tendrán las constituciones en digital o en físico, pueden buscarla, el numeral 29. Solamente saqué unos puntos más relevantes. Dice, en el dinamismo interior del seguimiento de Jesús, el Carmelo ha contemplado como madre y hermana a María como madre y hermana, como modelo perfecto del discípulo del Señor. Vuelve a rescatar esas dos expresiones. María es madre y hermana. Y hago la acotación que dije anteriormente. María es madre que protege y hermana que acompaña. Pueden anotar esa frase. No aparece en las constituciones, pero me gustó mucho cuando estaba preparando esto. María es madre que protege y hermana que acompaña. Dice, continúa las constituciones, como modelo perfecto del discípulo del Señor. Es decir, cuando nosotros hacemos la promesa tanto temporal como definitiva, nosotros prometemos seguir al Señor Jesús, hacer un seguimiento concreto y profundo de la persona del Señor Jesús. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Bueno, precisamente María es la primera discípula del Señor. Y ella es la que nos sirve como modelo de nuestra vida, como miembros de la orden. Continúan las constituciones. María es para el seglar un modelo de entrega total al reino de Dios. Y esto, está algo muy importante, dice, y esto sin entender muchas cosas, María, guardando todo en el corazón. María Santísima muchas veces no entendía el plan de Dios. Cuando Dios le revelaba el plan de Dios, ella no comprendía todo. Ella simplemente aceptaba con su famoso hágase, fiat, hágase en mí según tu palabra. Ella no entendía todo, simplemente lo aceptaba, confiando en que Dios sí lo sabía todo. Eso aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 19, y del versículo 50 al 51. Pueden buscarlo con más calma. Terminar numerar las constituciones con lo siguiente. Hasta que llega la luz, con una oración contemplativa. Es decir, en ese seguimiento del Señor, en esa aceptación de la voluntad de Dios, que se traduce con un hágase, un fiat, hágase en mí según tu palabra, sin entender, sin comprender, sin ver hasta dónde va a llegar su alcance, al final siempre se va a vislumbrar la luz de Dios. Siempre se va a vislumbrar y uno va a no comprender del todo, pero sí de alguna manera, contemplar, esa sería la palabra, con una oración contemplativa. La contemplación, dicen los teólogos, que es una simple mirada de la verdad, una simple visión de la verdad, o una simple intuición de la verdad. Es decir, es simple, simplemente estoy mirando esta realidad con los ojos de Dios. No entiendo eso, no comprendo completamente, pero es algo, simplemente lo sé, está ahí. Esa es se podría decir que es la contemplación. Pero siempre se fundamenta en ese hágase. La oración contemplativa, la luz de la contemplación nunca va a llegar a nosotros si nosotros nos damos el primer hágase. El primer hágase en mí según tu palabra, como lo dijo la Santísima Virgen María. Entonces por eso dice aquí la Constitución, hasta que llega la luz, con una oración contemplativa. Ese es nuestro carisma propiamente, la contemplación. Ese tiene que ser nuestro camino y nuestra meta, la contemplación de Dios. En el numeral 30 de las mismas constituciones, dice lo siguiente.
María es también ideal e inspiración para el seglar. Imagínense esto es bastante importante. O sea, sigue insistiendo de la figura importantísima que tiene la Virgen María para el seglar. María es ideal e inspiración para el seglar. Cuando nosotros nos sintamos que tal vez, digamos, no sabemos a dónde vamos como carmelitas, a veces nos veamos sumergidos, digamos, en la noche oscura, en la purificación que Dios nos esté haciendo, podemos recordar y mirar a María, que ella es la estrella del mar, y ella nos va a guiar hacia el puerto seguro que es Jesucristo, el Señor. Ella va a ser siempre nuestra inspiración. Cuando nos sintamos perdidos, cuando veamos que ya nuestra vida no tiene rumbo, bueno, mirando a María podemos rescatar esa inspiración. Ella nos sigue inspirando, nos sigue moviendo. Como madre nos protege y como hermana nos acompaña. Vuelvo a repetir esa frase. María es el mejor ejemplo de acompañamiento. María, vive la cercanía a las necesidades de los hermanos. Esto es importante. María vive la cercanía a las necesidades de los hermanos, preocupándose de ellas. Esto lo podemos ver en los siguientes textos. Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 45, que es el contexto de la visita a María, su pariente Isabel. Ella está atenta a las necesidades de su prima Isabel. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, que es el contexto de las bodas de Caná, que podemos leerlo con más calma en otro momento. Y cuando le dice, no tienen vino. De hecho, algún paréntesis, nuestro padre San Juan de la Cruz hace un comentario bastante bonito, o sea, a este pasaje de las bodas de Caná, concretamente cuando él, en el cántico espiritual, no tengo ahorita el texto porque se me vino a la mente ahorita en este momento, pero él dice que María no le pidió directamente a Jesús qué es lo que tenía que hacer. Simplemente él solamente le presentó a Jesús la necesidad. O sea, no tienen vino y ya. No le dijo simplemente, mira, ¿por qué no agarran las 6 tinajas y la llenan de agua y después le dice a los demás que la agarran, le dice al mayordomo que venga, le beben y después le van a hacer todo eso? No dijo absolutamente nada de eso. María simplemente dijo, no tienen vino. En pocas palabras, ¿qué le dijo María sin decir palabras? ¿Qué es lo que le dijo María? Hágase. Otra vez. María es la mujer del hágase. Esa es la palabra de María. Hágase. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, bueno, San Juan de la Cruz acota eso, dice que, o sea, María no pidió, así a veces tiene que ser nuestra oración, a veces no tenemos que decir cosas tan elaboradas y tan complicadas, sino simplemente decir, mira Señor, tengo esta necesidad, y punto, ya, y dejar que Él haga la cuestión. Si sentimos la inspiración de agregar más, bueno, perfecto, no hay problema. Pero a veces tenemos que simplificar más, tenemos que ser más simples, más sencillos. Esa es la sencillez y la simplicidad es una característica de Dios. Vuelvo otra vez a las constituciones. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, en el contexto de cuando los apóstoles y los discípulos del Señor estaban reunidos antes de Pentecostés. Es del capítulo 1, Pentecostés el capítulo 2. Antes de Pentecostés, los discípulos y apóstoles estaban reunidos. Dice el texto, con María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Entonces, ahí manifiesta la cercanía que tenía María con los demás. Y esto manifiesta también la característica de fraternidad que tiene el Carmelo. El Carmelo se caracteriza no solamente por la oración, la vida de oración, sino por la vida fraterna. Entonces, María es el ejemplo perfecto de esa vida de oración, como dimos anteriormente, de escuchar la palabra de Dios, meditar en el corazón, de la vida fraterna, porque está pendiente de la necesidad del otro, no es indiferente ante las necesidades de los demás. Y también el tercer elemento de la vida carmelitana, el carisma carmelitano, es la misión, el apostolado, la vida del servicio, que también se manifiesta en estos textos de la Virgen. Ella es pronta al servicio. Entonces, bueno, María es la mujer perfectamente modelo del carmelita seglar concretamente. Continúa, dice, ella, María, madre y hermana, vuelve otra vez a recalcar los términos madre y hermana, que precede en la peregrinación de la fe, es decir, ella es la que está primero antes de nosotros en el seguimiento de la fe y en el seguimiento del Señor Jesús
vuelvo a tomar el término, acompaña para que la imiten en su vida escondida en Cristo y comprometida al servicio de los demás. Es decir, María tuvo una vida escondida en Cristo, es decir, no pone el texto de San Pablo aquí, no lo cita, pero bueno, me recuerda mucho al texto de San Pablo que dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo cita también nuestra Santa Madre Teresa en las Quintas Moradas también. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El numeral 31, el último numeral sobre la Virgen María, termina diciendo, la presencia de María, a la vez que vivifica la espiritualidad del Carmelo teresiano, o sea, es una cosa importante, la presencia de María vivifica el carisma del Carmelo teresiano, informa su apostolado. Informa quiere decir que le da vida, le da forma, le da su consistencia, le da su esencia. Informa su apostolado, es decir, nuestro apostolado no es un apostolado, podemos llamarlo, un apostolado seco, un apostolado vacío. Nuestro apostolado está informado, es decir, está movido, está inspirado y está vivificado por la presencia de María. María porque es la primera discípula del Señor, la primera servidora, ella es la que nos sirve de inspiración. Por eso el seglar dice, esto es muy importante, esto sí es un mandato que no está diciendo, no dice, por eso el seglar si quiere, si en algún momento se acuerda, si en algún momento se le ocurre, no dice concretamente, el seglar se empeñará, dice en la Constitución, el seglar se empeñará a conocer cada día más la persona de María. Eso es importante. El carmelita tiene que conocer siempre la persona de María. Y fíjense que dice la persona de María. Lo que dije al principio, María no es una figura retórica, imaginaria, que se creó en algún momento determinado de la historia para darnos una enseñanza o alguna predicación. No, María es una persona viva, una persona real. Entonces, nosotros tenemos que conocer a esa persona que camina con nosotros, repito. No es una persona que existió en un momento determinado y que ya se perdió. No, María siempre está a nuestro lado. María camina con nosotros. Su persona a través de la lectura del Evangelio, lo que dijimos anteriormente. ¿Quién es María la Virgen del Carmen? María la del Evangelio. Entonces ahí es donde podemos ver cómo conocer la figura de María. Veamos el Evangelio. Ahí está la Virgen del Carmen. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar la figura de María. Todo lo demás serían comentarios ya. Pero yendo a la palabra de Dios. La lectura del Evangelio para comunicar a los demás la auténtica piedad mariana. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar solos con esto. Es decir, no es algo para nosotros solos. Yo en mi devoción privada, piedad, yo soy muy piadoso con la Virgen. No, es para transmitirla, es para comunicarla. La auténtica piedad mariana, es decir, la auténtica piedad mariana que lleva a la imitación de sus virtudes. Esa es la meta. Es decir, no es simplemente admirar las virtudes de María, sino es imitarlas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Podemos admirarnos, evidentemente, de las virtudes de María, pero es más importante, y es importante que la imitemos. Que esa admiración nos lleve a la imitación. Santa Teresita del Niño Jesús comenta también algo parecido acerca de eso, de la admiración de María y de la imitación de sus virtudes. Bueno, no tengo el texto ahorita de Teresita, pero bueno, para que me recuerdo ahorita ese pasaje. Y continúa las constituciones. Guiados por la mirada de fe, los miembros de la orden seglar, otro mandato que nos da, otra invitación que nos hace las constituciones, los miembros de la orden seglar, todos nosotros, los que estamos acá, los que nos escuchan también, celebrarán y promoverán el culto litúrgico de la Madre de Dios a la luz del misterio de Cristo y de la Iglesia. Es decir, celebrarán y promoverán. O sea, no solamente celebraremos, sino promoveremos. O sea, tenemos que promover el culto litúrgico a la Madre de Dios. Es decir, que eso es prácticamente las celebraciones. Ante todo y sobre todo, la solemnidad de nuestra Madre la Virgen del Carmen el 16 de julio, pero también las otras solemnidades y fiestas marianas que celebramos en la iglesia. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la
Asunción de la Virgen, la visitación de María su prima Isabel, el 31 de mayo. Y bueno, todas las celebraciones que la Iglesia nos propone como recordatorio para adentrarnos en la persona de María. Y también dice, y practicarán con sentimientos de fe y de amor, importante estas características, con sentimientos de fe y de amor, los ejercicios devocionales en su honor, que ahí entrarían las prácticas devocionales, por ejemplo, las novenas que nosotros hacemos antes de una fiesta de la Virgen, o el Santo Rosario, sobre todo, ante todo y sobre todo también. Pero es importante esto, con sentimientos de fe y de amor. No seamos rezanderos de pueblo, disculpen la expresión, no seamos rezanderos. Tenemos que rezar pero con devoción, es decir, que salga del corazón. Entonces, eso es lo importante. A la Virgen, digamos, no le va a importar si hacemos 20 rosarios al día. Más importante, que si hacemos una sola Ave María, pero bien rezada, bien meditada y que salga del corazón, eso agrada más a María que 20 rosarios que haga en un día. Evidentemente, si hago 20 rosarios, pero bien, con mucho amor, obviamente va a tener hablo en igualdad de circunstancias, me refiero. Pero lo importante, para que renovemos eso. Igualmente las novenas. Muchas veces hacemos las novenas, pero bueno, sin sentido. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una novena, tiene que llevarnos a la preparación, a la meditación y demás eso. Bien, hasta aquí llega las constituciones de la orden. Como dato curioso, las constituciones, estas constituciones se aprobaron en el 2003, para tenerlo en cuenta, se aprobaron en el 2003. Sí, es una prueba en la Santa Sede y al final se aprobó definitivamente, una aprobación definitiva en el 2003. En el 2014 se le añadieron dos puntos principales. Un capítulo completo acerca de la comunión fraterna que no estaba en dichas constituciones del 2003, sino que se le añadieron en ese 2014, y un numeral paralelo al 31. Entonces se conoce como el 31A, que está inmediatamente después de este. No lo tengo aquí, pero para que lo busquen también, lo pueden buscar en las constituciones ya actualizadas, que es en referencia a San José. Habla de la figura de San José en el Carmelita Seglar también, como figura importante que acompaña a la figura de María Santísima. O sea, como dato para que lo tengamos en cuenta como carmelitas. Es importante, sobre todo los hermanos que vayan a hacer las promesas temporales, que bueno, en la medida de sus posibilidades vayan leyendo con calma y con meditación, con mucha reflexión, tanto a la regla como a las constituciones, para ir adentrándose un poquito más en nuestra espiritualidad y en nuestro carisma. Y a nosotros, los que ya tenemos promesas, ya hemos hecho promesas también para ir renovando, porque siempre tenemos que renovar esto. Todos ven aquí todos ven este es el himno que compuso San Simón Stock, Flor del Carmelo. No, quisiera preguntar si todos ven esta imagen de la Virgen del Carmen que aparece aquí en la presentación. Bueno, si todos ven esta imagen que está acá esta foto de la Virgen del Carmen, es una imagen bastante peculiar, que quise ponerla aquí, o sea, digamos, no por la imagen en sí, sino porque resulta que esta imagen de la Virgen del Carmen, está nada más y nada menos que en el mismo monasterio, en la Basílica Stella Maris, en la ciudad de Haifa, en Israel, donde según la tradición estuvo el profeta Elías y pasó toda esa historia, digamos, de escuchar la voz de Dios, de enfrentarse a los falsos profetas de Baal y bueno, al vencer con la palabra del Señor. Bueno, ahí, en este monasterio, está esta imagen de la Virgen del Carmen. Es reciente, lógicamente es del siglo XIX, pero lo importante es el sitio donde está. Y aquí yo con mucha emoción, con mucha devoción, la verdad, y mucho sentimiento, mirando esta imagen de la Virgen del Carmen, aquí yo puedo decir como carmelita y con la mano en el corazón, decir la frase, bueno, parece muy cliché, pero es una frase que me llega al corazón, que es decir, aquí fue donde empezó todo. Aquí empezó todo. Aquí empezó nuestro carisma, aquí empezó nuestra vida religiosa. Nosotros que somos carmelitas aquí del siglo XXI, podemos decir, aquí empezó todo.
Aquí, este es nuestro origen. De aquí es donde venimos. Y bien, antes de terminar, bueno, queríamos, compartir alguna resonancia, no sé, los hermanos que están acá, de los que están conectados, también quisieran hacer un pequeño comentario, una pequeña resonancia que les ha tocado, digamos, en esta formación del día de hoy. Pueden hacer en este momento. No sé si cualquier cosa pueden activar su micrófono. Pueden activar su micrófono uno por uno, ¿será? Puedes subir, le puedo subir el volumen del televisor y se escucha. Ah, tú le das alguna pregunta aquí o comentario. Sí, sobre todo algún comentario, alguna resonancia, porque esto lo hicimos con la intención de, bueno, de hacerlo como reflexión, como meditación, más que instrucción, como formación, es lo que queríamos sacar. Algún comentario acerca de esta experiencia con María. Alguien de aquí también. Sí, alguien de aquí también. Mi dulce Susana.